Hola, hola, bienvenidos mis queridos sobrevivientes del sistema de salud. O como lo dice el Ministerio de Salud, estadísticas. Bienvenidos a otro episodio de Educando a la Pobrería, donde te voy a explicar por qué es que te operan del apéndice y salís sin apéndice, sin riñón, sin dignidad y sin justicia. Hoy hablaremos de la mala praxis médica en Honduras. Sí, esa cosa que todos sabemos que existe, pero que nadie se atreve a enfrentar. ¿Por qué? Porque aquí exigir justicia es como tratar de hacerle un trasplante de corazón a una cucaracha. Sin sentido, extremadamente caro y la mayor parte del tiempo inútil. Pero obviamente no podemos echarle solo la culpa al sistema de salud, así que también vamos a hablar de el noble, justo y transparente, sí, claro, sistema de justicia en Honduras. Ese sistema donde si no tenés billete te curan con, no sé, agua de ruda, y si querés demandar, el sistema de justicia es tan inútil como una curita en una hemorragia por un machetazo. Así que agarren su asiento, agarren su coquita, agarren su vasito de agua, agarren aire, lo que quieran, pero agarren su testamento, porque vamos a desmenuzar este cadáver de sistema, como si le hiciéramos una autopsia sin bisturí. Pero para hablar de esto tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Entonces tenemos que empezar a definir qué es una malpraxis. Malpraxis médica, porque no solamente ocurre en el ámbito médico. Hay malpraxis o mala práctica en todas las áreas profesionales, en todas. Lo que pasa es que lo que más llama la atención, porque ha sido en películas, en series, en lo que ustedes quieran, ha sido el área médica. Entonces les decía que malpraxis médica, traducido al idioma de la pobrería, es cuando un profesional de la salud mete la pata, que la caga pues, pero no de que se le cae el estetoscopio, no, hablamos de errores, de cosas graves, de daños, sufrimiento innecesario, complicaciones, secuelas, muertes que pudieron haberse evitado, pero no se evitaron. ¿Por qué? Porque alguien no hizo su trabajo como debía. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces ese alguien ni siquiera se da cuenta. Porque aquí cometer errores médicos es casi como jugar al fútbol. Es un deporte nacional. Un errorcito aquí, un descuidito por allá, y listo. Ya le jodieron la vida a alguien. Ya le jodimos. Me voy a incluir en el grupo de médicos. Pero eso sí, nadie se hace responsable. Pero como este podcast no es un podcast de farándula donde solo se vienen a contar chismes, vamos a hablar con datos, porque aunque mi podcast tiene alma de barrio, también no se crean, hago mi investigación y reviso y leo algunas cosas para no venirles a decir pendejadas. En este podcast, por muy de barriada que se vea, tiene su base científica. Entonces hablemos con datos. Según la Organización Mundial de la Salud, los errores médicos matan cada año a más personas que los accidentes de tránsito.
No más, imagínese usted. Incluso matan más gente que el virus del SIDA. En países como en Honduras, 1 de cada 10 pacientes sufre alguna complicación mientras recibe atención médica. ¿Y saben qué es lo más triste? Que se ha demostrado que el 80% de esos eventos pudieron haberse prevenido. O sea, no estoy hablando de que el paciente iba saliendo del hospital y le cayó un rayo. Estoy hablando de gente que no lavó bien el equipo, que no confirmó el diagnóstico, o que simple y sencillamente decidió jugar al doctor ese día y no prestó importancia. Afortunadamente para los médicos, en Honduras no hay una base de datos pública de cuántos casos reales hay. No se lleva registro. O sea, sí se lleva registro de cuántas demandas existen, pero no son públicas. Entonces, ¿por qué? Porque si se ve no existe, ¿cierto? Y mientras tanto la gente sigue entrando al hospital por fiebre y salen con estrés postraumático sin saber si la enfermedad fue más peligrosa, si fue más peligrosa la medicina que la enfermedad, si el tratamiento estuvo bien. Pero, digo, tenemos que aclarar, ¿no? Cuándo es malpraxis y cuándo es un simple error. Porque sí, mi querida pobrería, hay una diferencia entre un descuido humano y una metida de pata digna de juicio. Aquí es donde la cosa se pone resbalosa, porque no todo error médico, digo, los médicos somos humanos, pues podemos equivocarnos. No todo error médico es una malpraxis, pero tampoco todo lo que parece, ay no, pobrecito el doctor, es un error honesto. O sea, no. También hay errores genuinos, pues, como les decía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos infalibles, somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. El problema es que no estoy hablando de seres humanos normales que hicieron que otra persona se tropezara, por ejemplo. Estoy hablando de gente capacitada para salvar vidas, que juró salvar esas vidas, pero que a veces parece que ese voy a salvar a este lo hicieran como el Team Marindo Pingüino, ¿no? O sea, a este sí, por sorteo, este que saco lo salvo, este otro no. El problema es que es bien difícil poder distinguir una metida de pata normal de una negligencia criminal. De nuevo, porque nadie investiga nada. El sistema de salud tapa todo y el sistema de justicia dice, yo no soy médico, yo no puedo opinar. Necesitamos un perito para que opine. Ok, pero ¿qué es malpraxis? Que les vengo diciendo que les voy a decir esto desde hace más de media hora y todavía no llego, no aterrizo, es que hablo mucha papada yo. Bueno, pero ¿qué es malpraxis? Malpraxis es una serie de eventos combinados en los cuales un profesional de la salud comete una acción que tiene como consecuencia un efecto adverso en el paciente que está a su cuidado. Aquí entran varios factores y estos son: 1. Error por negligencia. O sea,
el médico se hace el maje y no hace lo que debía hacer. Diagnosticar y tratar vía teléfono entra en esta categoría. 2. Error por ignorancia. El médico simple y sencillamente no sabe lo que hace. Pero bien que cobra el cabrón, va. 3. La impericia, es decir, el médico no tiene la habilidad técnica ni para poner una curita. No puede. Además de que no sabe, no puede. Y si no puede, pues obviamente lo va a hacer mal. Pero calma, ya vamos a llegar a un punto importante aquí. ¿Qué número íbamos? Ya no sé, 4 o 5, no sé, me da igual. Imprudencia. Cuando hace algo sin evaluar el riesgo. Momento, comercial. Tengo que aclarar que yo hablo de los médicos porque yo soy médico, pero malpraxis en el área de la salud lo puede cometer un enfermero, un técnico de laboratorio, cualquier persona relacionada con la salud puede cometer malpraxis y puede causar daño a un paciente. Obviamente, hay mayor posibilidad de daño cuando la persona atiende directamente al paciente, es decir, son enfermeros, son auxiliares o son médicos, ¿no? Entonces, que quede claro que si yo digo médico me refiero a cualquier persona que esté atendiendo al paciente. También las enfermeras hacen malpraxis, también los ayudantes hacen malpraxis, todo depende dentro de su área, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, que un técnico de laboratorio se equivoque al determinar el tipo de sangre del paciente y nosotros, confiando obviamente en que la sangre que nos mandaron era la del paciente, pues se le administra y el paciente hace una reacción alérgica, por decirlo de alguna manera, y se muere. Y no fue ni culpa del médico ni de la enfermera. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno corrija y diga, este es O positivo, la sangre dice que es O positivo, no hay ningún problema, resulta que el que preparó la sangre le puso la etiqueta mal a una tipo A positivo y entonces se lo llevó putas al cristiano. Bueno, una vez aclarado este punto, sigamos. Decíamos que imprudencia es cuando alguien hace algo sin considerar el riesgo de lo que está haciendo y de lo que puede llegar a pasar. Ejemplo común y silvestre, te aplican un medicamento y nadie te preguntó si eras alérgico. Y resulta que sí, que eras alérgico. O diagnosticar y tratar vía teléfono, sin ver al paciente, sin tocar al paciente, también entro en esta categoría. Y por último, la inobservancia de normas. Que te valga verga todos los protocolos que existen para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí los protocolos son como las señales de tránsito. Puro adorno. Nada más. Ahora, tampoco es de decir, puta, es que los médicos son unos hijos de puta todos. No. No. En realidad, ¿es culpa del médico? ¿O del sistema que le obliga a ver 150 pacientes en 4 horas? Sin insumos, sin equipo, sin café. Y con una licenciada en administración que no tiene ni puta idea de lo que es medicina o hacer medicina, exigiéndole resultados. Aquí viene la parte interesante. ¿Es el médico una víctima o es un victimario? Esto incomoda, porque sí incomoda, pero hay que decirlo, pues.
Nosotros los médicos también somos víctimas del sistema. Y es importante que yo en este momento les deje bien claro que no todos los errores médicos se deben a incompetencia o a maldad. Digo, yo soy un fiel creyente de que ningún médico hace daño intencionalmente. Digo, sí, deben haber psicópatas por algún lado, porque obviamente somos humanos y en un grupo humano hay de todo. Por ahí debe andar más de uno jugando a ser Dios y diciendo este se va a morir, este no se va a morir. Porque yo quiero, no porque en realidad haga las cosas como se deben. Pero yo soy un convencido de que todos los médicos somos médicos porque queremos ayudar a las personas. Me es muy difícil, creo que no lo puedo creer, que alguien decida así voluntariamente hacer daño a otra persona, y más a una persona indefensa, a una persona que ha confiado en uno, y traicionarlo de esa manera. Simple y sencillamente no puedo. Como les decía, a veces no es tanto culpa del médico, sino que a veces se debe a que el sistema está podrido desde el sótano hasta la azotea. Los médicos en el sistema público son víctimas del abandono estatal. Trabajan en condiciones infrahumanas. Médicos que trabajan 36 horas seguidas, sin medicamentos, sin guantes, sin insumos, sin descanso. Y hasta con 80 pacientes esperando en la sala de espera, ¿no? ¿Se imaginan ustedes hacer una cirugía con material desechable, reciclado, y a la luz de un celular porque se va la luz? Eso pasa, y más a menudo de lo que ustedes creen. ¿Se imaginan trabajar en una emergencia donde no hay oxígeno, donde tenés que decidir a quién se lo vas a dar primero, donde no hay camillas, donde no se pueden trasladar pacientes porque no hay ascensores o porque no hay camas suficientes en el hospital? Porque eso también pasa muy a menudo. Y todo esto en hospitales donde los techos se caen, que tienen goteras, que los baños dan más miedo que enfermarse, y donde el director del hospital le tiene más miedo al presupuesto o a quedar bien con el político de turno que al COVID, ¿no? El profesional sanitario vive en una guerra constante. Y no me refiero a la guerra contra el dengue, no, me refiero a pelear contra el sistema, contra la negligencia institucional, contra la falta de recursos, y encima con una población que ya no confía en nadie, una población harta, enferma, sin dinero, sin esperanza. Y pues obviamente les dejan ir encima toda su furia, ¿no? Se desquitan con ellos. Porque claro, si alguien va a pagar el pato, pues que sea el que tengo enfrente, ¿no? Y después la gente se pregunta, ¿por qué fue que el médico me trató mal? ¿Sería porque llevaba 3 días sin dormir? ¿O porque no le pagan? ¿Porque no ha cobrado en 6 meses? Y porque el paciente que entró antes ya le había mentado a la madre. Pero obviamente eso no justifica los errores graves. Eso tampoco se tiene que considerar como un permiso o un pase libre para arruinarle la vida a nadie, pues. Lo que trato de hacer es que tratemos de entender de que esto no se trata de un problema individual, sino que es un problema estructural, institucional e incluso, a veces, hasta cultural. Hay que decir las cosas como son, pues. Pero tampoco es de hacerse el pendejo. Obviamente sabemos que hay médicos que son una verdadera amenaza pública. Gente que se graduó por influencias, que consiguió un trabajo por padrinos o por afiliación política. Gente que no ha abierto un libro desde 1976 y que cree que los síntomas se resuelven todos con paracetamol, con reposo, con oración divina y milagrosa de San Judas Tadeo.
Ahora hablemos del otro monstruo, el sistema judicial. ¿Quieren denunciar a un médico por malpraxis? Buena suerte, compadre. Va a necesitar dinero, paciencia, un abogado con alma y muy probablemente una reencarnación. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes en Honduras a la hora de una demanda por malpraxis? Uno, no hay ley de responsabilidad médica. La mayoría de las demandas se estancan, se pierden o simplemente desaparecen en la etapa investigativa. No existe un protocolo unificado para evaluar la malpraxis. No hay una ley de responsabilidad médica como tal, así específica. Todo queda a criterio de un juez que normalmente no sabe diferenciar entre una laparoscopía y una liposucción. No hay suficientes peritos médicos. Y los que hay, o son amigos del acusado, o lo conocen porque fueron compañeros, o están demasiado ocupados para tomarse un caso así como con mucha seriedad, ¿no? Las fiscalías tampoco tienen idea de cómo manejar los casos médicos. A veces piden autopsias a personas que están vivas, o pruebas que no son posibles conseguir. Y, como usualmente pasa, el sistema favorece al que tiene más dinero. Si sos pobre, ni siquiera te da cita el abogado. Y, por si fuera poco, cuando el demandado es un hospital estatal, el proceso se vuelve prácticamente eterno. Como si la justicia tuviera artritis, Alzheimer y Parkinson al mismo tiempo. Te morís esperando. Y a veces te morís literalmente. Mientras tanto, el médico sigue trabajando como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque el sistema no lo investiga, porque no lo supervisan, porque no lo evalúan, porque no lo sancionan. Y vos quedas jodido, literalmente jodido. Física, emocional y económicamente jodido. En este país, la salud también es un privilegio. Porque si tenés dinero, te atienden rápido, te tratan bonito. Y si se equivocan, pues obviamente hay seguros que lo cubren, bufetes de abogados, clínicas privadas que limpian toda la cagada, ¿no? Pero si sos pobre, obviamente te curan con agua de arroz, te curan con oraciones a San Judas Tadeo. Si te matan, es porque fue la voluntad de Dios. Y si querés justicia, te dicen, no, fíjate que no se puede hacer nada. Y como la mayoría de la gente no conoce sus derechos, no denuncia, no exige, no reclama, pues obviamente las cosas continúan como si no hubiera pasado nada, ¿no? El miedo, la ignorancia y el acostumbramiento son las armas favoritas del sistema para que pueda seguir funcionando. Sí, está jodido, esto está bien jodido. Pero obviamente no está todo perdido, pues, o sea, ¿qué podemos hacer? Este episodio no es solo para que se escandalicen o se rían o digan, puta, el doctor tiene razón, para que se vuelvan cínicos, no, sino que lo hice más que todo para generar conciencia y para que exijamos cambios, pues, o sea, para que pidamos una ley de responsabilidad médica que sea justa, que sea clara, que sea aplicable sobre todo, no para castigar a los médicos, sino para proteger a los pacientes y garantizar que existan estándares que puedan asegurar el bienestar tanto del médico como del paciente. Obviamente se tienen que desarrollar y existir protocolos bien claros de evaluación de las prácticas clínicas, qué se debe hacer, en qué casos, cómo hacerlo, con qué insumos contar. Y de esa manera, pues obviamente también se protegen las instituciones en caso de que el médico simple y sencillamente decida saltarse esos protocolos. Se tiene que crear un sistema de evaluación independiente. Claro, no podemos pedirle al cuñado del médico que lo evalúe por una malpraxis o al mejor amigo del médico que trabaja en el mismo hospital. No podemos dejar que el mismo sistema investigue sus cagadas, pues. Es ilógico totalmente.
Y se debe invertir en el sistema de salud. Que los médicos tengan condiciones dignas, que tengan salarios adecuados, que tengan mejores condiciones laborales y que tengan una capacitación continua. Que los pacientes tengan medicamentos, que los hospitales tengan electricidad, por lo menos, ¿no? Mínimo. Se tiene también que educar a la población. Porque si vos no sabés que tenés derecho a ser tratado como un ser humano, ser tratado con dignidad, si vos estás acostumbrado a que te traten mal y crees que eso es normal, pues obviamente no vas a saber que tenés derechos y que podés exigirlos, que podés exigir una mejor atención. Pero yo creo que lo más importante es que no nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque el silencio mata, literalmente mata. ¿Quieren evitar la malpraxis? Fácil, hombre, no te enfermes. ¿Querés justicia? Andate a Suiza. ¿Querés que esto cambie? Habla, grita, exigí. Porque si no, mañana puede ser vos o uno de los tuyos el que entra a un hospital por una gripe y sale sin pulmón. Gracias por acompañarme en este episodio de Educando la Pobrería. Corto, pero directo, como casi todos. Compartilo, gritá, exigí, comentá, denunciá, quemá el sistema. Pero quemarlo metafóricamente, porque no tenemos dinero para pagar fianzas. Y porque la pobrería no solamente tiene derecho a vivir, también tiene derecho a no morirse por culpa del sistema. De verdad, muchísimas gracias por aguantar este episodio. Si no te moriste en el hospital, probablemente lo hagas esperando justicia. Pero por lo menos ya sabes cómo funciona la vaina, ¿no? Hasta el próximo episodio de Educando a la Pobrería, donde tal vez no curamos enfermedades, pero por lo menos te explico de qué te estás muriendo y por qué te estás muriendo. Que tengan ustedes una muy bonita vida.